Problema de tutoría número 5, alumnos Añese Burani y Francisco Soriano. En este caso tenemos a nuestra paciente que su motivo de consulta es: quiero nuevas prótesis y si es posible algo fijo mejor, al menos la parte de arriba. Los datos relevantes positivos de esta paciente: paciente femenino de 52 años, fotografías clínicas y radiográficas. Toma Jasmine, levotiroxina y liotironina. Paciente tuvo escarlatina, varicela y refiere haber tenido fiebre reumática de chica. No recuerda la edad, pero sí recuerda que la madre le comentó que estuvo en tratamiento durante 3 años. Refiere también haberse realizado exodoncia sin complicaciones. La mayoría de las piezas fue perdiendo por movilidad. Cabe destacar que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se desarrolla posterior a una infección amigdalina, causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El tejido que va a sufrir más daño por estos procesos inflamatorios es el cardíaco, ya que pueden verse involucrados las 3 capas que lo conforman, ocasionando un proceso inflamatorio generalizado llamado pancarditis. Las estructuras valvulares son más susceptibles a sufrir el mayor daño. Este proceso inflamatorio produce diferentes lesiones del tipo verrugoso, que son las causantes de las secuelas más graves y permanentes del corazón. Los pacientes con dichos antecedentes deben estar libres de cualquier proceso infeccioso para evitar que se presenten nuevos cuadros de carditis. Es aquí donde el odontólogo tiene un papel fundamental, pues él será responsable de eliminar dichos focos infecciosos del área bucal, que pueden ser desde caries hasta procesos infecciosos de origen odontogénico. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que estos pacientes son capaces de producir endocarditis bacteriana. Por lo tanto, dar profilaxis antibiótica para cualquier procedimiento odontológico sangrante. En caso del tratamiento de esta paciente será de suma importancia. Por otro lado, la escarlatina es una enfermedad infecciosa exantemática de origen bacteriano y de distribución universal que afecta a individuos a partir de los 3 años de edad. El agente responsable es el estreptococo beta hemolítico del grupo a través de una exotoxina eritógena. La escarlatina, a nivel bucal, cursa con un exantema muy marcado en la lengua, la cual aparece cubierta por un exudado blanco amarillento. Las papilas linguales sobresalen hiperémicas, estando engrosadas y dando el aspecto de lengua aframbuesada. La medicación Jasmine es una píldora anticonceptiva que contiene 2 hormonas femeninas, un estrógeno sintético llamado etinilestradiol y un progestageno llamado drospirenona. La drospirenona, en combinación con etinilestradiol, se utiliza como anticonceptivo para tratar el trastorno disfórico premenstrual. En combinación con estradiol se utiliza para tratar síntomas de la menopausia y trastorno disfórico premenstrual. La liotironina es el isómero L de la triiodotironina T3, un tipo de hormona tiroide usada para tratar el hipotiroidismo y el coma mixedematoso. Es la forma más potente de hormona tiroidea. Como tal, actúa sobre el cuerpo para aumentar tasa metabólica basal, afecta la síntesis proteica y aumenta la sensibilidad del cuerpo a las catecolaminas como la adrenalina por permisividad. Por otra parte, la levotiroxina es una forma sintética de la tiroxina, hormona tiroidea, usada como un reemplazo hormonal en pacientes con problemas de tiroides. La hormona natural se presenta químicamente bajo la forma KIRA-L, al igual que el agente farmacéutico. Para hacer una hipótesis relacionando estas medicaciones, dejamos en claros estos conceptos. Resolviendo las preguntas al problema y analizando correctamente este tema, podemos decir que las 3 medicaciones son indicadas en esta paciente ya que presenta tiroiditis de Hashimoto, también conocida como tiroiditis linfocítica crónica. Es un trastorno autoinmune en el cual anticuerpos dirigidos contra la glándula tiroides llevan a una inflamación crónica. Ocurre más frecuentemente en mujeres de edad mediana. Observamos en el análisis de sangre la hemoglobina da 12 gramos sobre decilitros y el hematocrito 33,5%. Están bajos. El hipotiroidismo en sí mismo puede llevar a niveles bajos de hierro debido a una mala absorción intestinal como consecuencia de la disminución de los niveles de ácidos, enzimas digestivas o debido a afecciones autoinmunes asociadas con la enfermedad celíaca. También va a haber una menor estimulación de la médula ósea roja por parte de las hormonas tiroideas, lo que implica una menor producción de glóbulos rojos. Por otro lado, en la densitometría ósea podemos ver que la densidad ósea de nuestra paciente se encuentra dentro de los parámetros normales. En la imagen observamos valores normales.
Describiremos el estado actual de nuestra paciente observando las fotos intraorales. Clínicamente se observa encía de consistencia firme y lisa, frenillo antero-superior en encía herida, reabsorción horizontal y vertical de rebordes sedéntulos determinado como una clase 3 de Seibert. Presencia de una lesión eritematosa de forma circular ubicada en maxilar superior en el límite entre paladar blando y paladar duro. Las rúas palatinas se observan difusas, el fondo de surco y las mucosas están en óptimas condiciones. Presenta 7 dientes en boca en maxilar inferior, de los cuales la pieza 34 presenta una corona o casquete metálico. Se observa placa bacteriana en interproximal y por vestibular de las piezas dentarias. La lengua invade el plano de oclusión. En cuanto a la oclusión, presentó disarmonía oclusal con edentulismo total superior y parcial inferior, alteración de la guía antero-inferior, alteración del plano oclusal y alteración de la dimensión vertical. En esta radiografía panorámica parece haber una leve asimetría condilar, pero no se puede determinar ya que el cóndilo derecho está cortado en la radiografía. Por lo mismo, no se puede determinar la forma de un cóndilo con respecto al otro. La rama montante derecha es más ancha en sentido antero-posterior que la izquierda, la escotadora sigmoidea del lado derecho es más amplia que del lado izquierdo, es más larga la rama montante izquierda, el ángulo mandibular derecho es más pronunciado que el izquierdo, presenta pérdida ósea en todo maxilar superior y en el sector póster inferior. Ambos senos maxilares se encuentran casi en contacto con reborde y están neumatizados. Podemos observar que hay ausencia de piezas dentarias en maxilar superior y póster inferior. En la pieza 34 podemos ver una zona radiopaca en el interior del conducto compatible con gutapercha y a nivel de la corona compatible con corona metálica. Tomografía computada, cortes coronales. Aquí podemos observar una tomografía computada de cortes coronales del maxilar superior. Comenzando la descripción desde arriba hacia abajo, podemos observar una zona hipodensa compatible con senos maxilares neumatizados. Luego, el área hiperdensa compatible con la membrana intersinusal, que parece ser pareja, ancha, y por último podemos ver una zona hiperdensa compatible con un pequeño reborde óseo de muy pocos milímetros. De atrás hacia adelante podemos observar una zona hiperdensa compatible con tuberosidades del maxilar superior, las cuales se observan de mayor diámetro que el hueso que se encuentra en antero superior. Aquí vemos el mismo estudio con cortes paraxiales del maxilar superior lado derecho e izquierdo. Podemos observar zonas hipodensas en ambos senos maxilares, derechos e izquierdos, y zona hiperdensa compatible con membrana intersinusal. En la zona media podemos ver el área hiperdensa compatible con la espina nasal anterior. En esta tomografía computada de cortes sagitales del maxilar superior, podemos observar que del lado del seno maxilar derecho, de atrás hacia adelante, hay una zona hiperdensa compatible con el hueso del reborde alveolar. Más atrás, en zona de tuberosidades, el máximo del hueso es de aproximadamente unos 7 milímetros, y hacia adelante, llegando a la zona de premolares, hay aproximadamente 2,5 milímetros. A nivel anterosuperior, podemos observar que en los cortes sagitales hay aproximadamente de 2,5 a 4 milímetros, y en el seno maxilar izquierdo podemos ver una zona hiperdensa compatible con el remanente óseo del reborde alveolar, que es de 2,5 a 5,5 milímetros aproximadamente. Para definir correctamente el biotipo periodontal debemos saber los tipos de huesos que existen. Para ello utilizaremos la clasificación de Ekholm y Sarb. Tipo 1, presencia de cortical homogénea. Tipo 2, gruesa cortical con hueso medular denso. Tipo 3, fina cortical con hueso medular denso. Y tipo 4, fina cortical con hueso medular esponjoso. El hueso más duro es el 1, o sea el más cortical, y mucho más difícil para colocar implantes. Es mejor el hueso trabecular para la colocación de implantes, que sería un hueso tipo 3 o 4. Nuestro paciente es un hueso tipo 4, ya que muestra una fina capa de hueso cortical rodeando un núcleo de hueso trabecular de baja densidad con volumen de médula ósea pequeño. Hay una gran discusión en lo que es la exactitud para definir qué biotipo periodontal tiene cada paciente, pero hay mucho mayor porcentaje de biotipo periodontal grueso. Por otra parte, para definir qué tipo de hueso tiene nuestra paciente, decidimos tipo 4, ya que en zona de premolares y tuberosidades donde tiene mayor cantidad de hueso, y es por lo que se ve en la imagen y según una clasificación que explicaremos más adelante, una cortical fina que rodea el hueso esponjoso poco denso.
Por todo este análisis definimos que la paciente tiene un biotipo periodontal grueso tipo 3. Estos pacientes tienen un alto riesgo de recesión. No podemos ver si se transparenta o no la sonda periodontal, pero podemos decir que el 85% de los casos presentan biotipo periodontal grueso. Fuera de eso, en inferior, nuestra paciente presenta una arquitectura normal, dientes más cuadrados y papilas más pequeñas, ya que las áreas de contacto son más amplias. De todas las clasificaciones óseas que existen, utilizaremos esta clasificación de Misch del año 1984-1987 para nuestra paciente, ya que es la más acertada con respecto al tratamiento que decidimos hacer. Determinamos que es un SA3 del lado derecho, ya que tiene altura ósea de 5 a 10 milímetros. Para esta determinación, la técnica quirúrgica sería levantamiento del piso del seno maxilar por pared lateral, aumento de la altura ósea mayor a 12 milímetros y luego el implante debe colocarse de 2 a 4 meses después del tratamiento. Del lado izquierdo es un SA4, ya que la altura ósea es menor o igual a 5 milímetros, se debe realizar levantamiento de la pared lateral del seno, aumento de la altura ósea mayor a 12 milímetros y colocar los implantes 8 a 12 meses después. Para la atrofia que presenta nuestra paciente encontramos tres opciones de rehabilitaciones quirúrgicas. Por un lado, osteotomía del Lefort 1. Este es un procedimiento quirúrgico para la movilización del maxilar superior para corregir posiciones anormales, como se puede ver en la imagen. En este caso se debería realizar anestesia general y anestesia local en el maxilar, de modo que no haya dolor y se genere vasoconstricción. Se hace una incisión por encima de la encía de los dientes superiores. El cirujano procede entonces de forma precisa y rigurosamente a la osteotomía maxilar movilizándolo con el fin de colocarlo exactamente en el lugar previsto en la posición correcta. Placas de titanio de osteosíntesis se colocan y mantienen la mandíbula en la posición correcta para estabilizar el conjunto. Estas serán eliminadas posteriormente. Durante la cirugía, las mandíbulas superior e inferior están aseguradas entre sí por cadenas elásticas que permiten un perfecto engraneamiento y un buen posicionamiento del maxilar. Al despertar la paciente, las mandíbulas no son bloqueadas por el elástico, excepto en casos excepcionales, y en ese caso se le informa al cirujano antes de la intervención. Este bloqueo es temporal, de todos modos. La cirugía termina mediante la sutura reabsorbible. Por otro lado, tenemos la opción de implantes pterigoideos, que es de 13 a 20 milímetros de longitud. Permite la rehabilitación protésica del sector posterior de un maxilar atrófico, evitando la necesidad de injertar o utilizar extensiones protésicas. Para conseguir una adecuada biomecánica, este implante siempre tiene que estar ferulizado a uno o dos implantes anteriores. Por otra parte, y debido a la clasificación que nombramos de Misch, podemos utilizar la técnica de aumento de seno con abordaje lateral, o también llamada ventana lateral. Fue descrita por primera vez por Tatum en 1986 y posteriormente por Boyne y James. Consiste en realizar una ventana en la pared lateral del seno maxilar y en la elevación o despegamiento de la membrana sinusal de las paredes óseas. El diseño de la ventana debe de ser curvo, generalmente redondo o elíptico, porque se adapta mejor al contorno del seno y parece proteger mejor la membrana, ya que el trazado rectangular crea vértices y por lo tanto aristas. El hecho de que haya aristas ocasionaría más riesgo de perforación de la membrana de Schneider. El despegamento de la membrana de Schneider debe realizarse mediante despegadores romos, cortos y angulados. Se comienza por el perímetro exterior del diseño de la ventana, seguido del despegamiento de la parte inferior, suelo y pared medial o posterior. Se debe de elevar la membrana solo hasta conseguir la dimensión vertical necesaria para colocar el material de injerto óseo necesario. Los condicionantes anatómicos que modifican la técnica son los tabiques o septos intrasinusales completos o incompletos de Underwood, los cuales presentan una incidencia entre 16 a 58%, según la literatura, incompletos y sobre ellos la membrana suele ser más fina. Las estructuras vasculares, arterias intra o extraóseas. El material del injerto debe tener capacidad osteogénica, que sería el crecimiento óseo por células provenientes del propio injerto. Esto depende exclusivamente de la supervivencia de las células trasplantadas, principalmente de los prosteoblastos y osteoblastos,
Se origina principalmente en el hueso esponjoso y debido a su propia revascularización, que puede ser completada a las 2 semanas, mientras que en la cortical puede llevar varios meses. También debe tener capacidad osteoinductiva. Es estimulador de células pluripotenciales indiferenciadas que estimulan el desarrollo de células formadoras de estirpe ósea. Se inicia por medio de la transformación de células mesenquimáticas indiferenciadas prevasculares de la zona receptora a células osteoformadoras en presencia de moléculas reguladoras del metabolismo óseo. Y por último, debe tener capacidad osteoconductora, que sería el crecimiento óseo por oposición sobre una superficie, para proporcionar un resultado óptimo. Esto es un proceso lento y prolongado, donde el injerto tiene la función de esqueleto. Este tipo de curación predomina sobre todo en los injertos corticales, donde el injerto es progresivamente colonizado por vasos sanguíneos y células ostroprogenitoras de la zona receptora, que van lentamente reabsorbiéndolo y depositando nuevo hueso. Los injertos de hueso autólogo están considerados como el mejor biomaterial para la realización de la técnica de elevación del seno maxilar. No obstante, presenta como principal inconveniente su alto grado de reabsorción. Para evitar este contratiempo, lo que se recomienda es usar hueso autólogo particulado al 50% con 50% de biomaterial. Según nuestro criterio, para utilizar hueso autólogo podemos tomar hueso de la cresta ilíaca de la paciente, ya que en la densitometría observamos que tiene hueso suficiente para acceder a este tipo de cirugías. Los aloinjertos provienen de tejido óseo de individuos de la misma especie, presentan propiedades osteoconductoras que estimulan la formación de hueso. El seno injerto es un sustituto óseo procedente de especies distintas al receptor, como animales o minerales semejantes al hueso. Los sustitutos óseos aloplásticos son materiales de naturaleza inerte no orgánica, sintéticos y al igual que los senoinjertos osteoconductores. El hueso autólogo, por su parte, tiene propiedades osteogénicas, osteoinductoras, osteoconductoras y actividad parácrina, que es osteomodulador. Aparte, tiene mejores resultados, evita la transmisión de enfermedades y el rechazo inmunológico. Pero es hueso propio, por ende, se debe sacar de una zona dadora que puede ser intra o extraoral. De aquí salen las desventajas que el paciente debe tener hueso para dar en la cavidad bucal o en el caso de que no lo tenga, conlleva una cirugía más compleja con requerimiento de anestesia general. Por otro lado, una principal desventaja es que es un hueso que se reabsorbe rápidamente. Para contrarrestar estos dos factores podemos decir que el paciente tiene suficiente hueso para dar de cresta ilíaca, observando la densitometría. Y por otra parte, la combinación con seno injerto bovino para que tarde más en reabsorberse. Las partículas más grandes preservan más el volumen, por lo tanto colocaremos partículas de 1000 a 2000 micrones combinadas con hueso autólogo. Diapo 22. Este material de injerto se colocará en el seno maxilar debajo de la membrana de Schneider como material de injerto para ganar la altura suficiente para poder colocar posteriormente los implantes. Se colocará un bloque de injerto online del lado SA4 de forma horizontal para ganar altura hacia abajo. El injerto online consiste en una técnica quirúrgica basada en obtener un injerto en bloque extraoral o intraoral, o bien en el uso de biomateriales para su posterior colocación, gracias a tornillos de osteosíntesis en la zona de la atrofia. La principal ventaja de esta técnica es que permite la corrección de defectos tanto en anchura como en altura, para la rehabilitación posterior con implantes dentales. Después de un periodo no inferior a 4 meses se colocarán los implantes para su rehabilitación posterior. La técnica de elevación de seno se puede realizar en una o dos fases. Esta última, que es la que vamos a utilizar, se realiza cuando el paciente presenta una base ósea residual menor de 4 milímetros. En una primera fase se realiza la elevación de seno y en una segunda fase, cuando el injerto óseo haya cicatrizado a los 4 o 6 meses de la intervención, dependiendo de cada caso, se colocan los implantes. Encontramos mucha bibliografía con respecto a la colocación de implantes. Basándonos en la clasificación de Misch, colocaremos los implantes en dos fases. Para justificar que no podemos utilizar la técnica All-on-4, primero tenemos que conocer cómo es la técnica. La técnica All-on-4 es un sistema que permite la rehabilitación total fija con implantes del maxilar superior y o inferior en un paciente desdentado total. Este procedimiento permite proveer al paciente de dientes fijos de inmediato, con lo que evitamos el periodo de transición con prótesis provisionales extraíbles. Se utilizan tan solo 4 implantes,
De ahí nace su nombre, aunque se pueden utilizar más en caso que sea necesario. Uno de los puntos más atractivos de la técnica es que se puede aplicar en un alto porcentaje de casos, presentando una tasa de éxito superior al 95%. Para esta técnica se necesita de hueso en el sector anterosuperior para poder colocar 2 implantes convencionales y 2 implantes radiales. Llevándolo a nuestra paciente presenta 4 milímetros de hueso en ese sector. Por ende, no podemos realizar esta técnica. Esa cantidad de hueso no es suficiente. En el maxilar superior utilizaremos una prótesis híbrida con implantes diferidos cónicos de espira agresiva, hexágono interno. La espira agresiva la utilizaremos para que se ancle lo mejor posible y el implante será cónico ya que utilizaremos un hueso tipo 4. Misch describe las rehabilitaciones protésicas con implantes en 5 tipos. Nuestra paciente sería clasificada como una FP3. FP3, prótesis fija que reemplaza corona, tejido y hueso perdido. Y la prótesis utiliza dientes de dentadura y encía de acrílico. La selección del tipo de prótesis fija o removible utilizando implantes dentales se realiza teniendo en cuenta varios factores: la pérdida del hueso maxilar en sentido anteroposterior, la clasificación del hueso según su forma y la distancia del borde residual al plano oclusal, Crown Height Space. Una vez colocados los implantes, el clínico debe escoger el protocolo a utilizar, en cuanto a la carga se refiere. Misch describe varios protocolos. Nosotros utilizaremos la carga oclusal retardada. Restauración con carga oclusal 3 meses después de la colocación del implante. Cuando se trabaja en el maxilar superior, especialmente en la zona posterior, post levantamiento de seno maxilar, se utiliza un protocolo de carga oclusal retardada, esperando entre 6 y 8 meses antes de la entrega de la rehabilitación final, ya que se trabaja en un hueso con densidad tipo 3 o 4, descrito en la literatura como principalmente esponjoso, de muy baja calidad para soportar implantes dentales. La prótesis híbrida consiste en una estructura metálica colocada recubierta por acrílico y que a su vez soporta dientes fijos artificiales. En el maxilar inferior indicamos una prótesis parcial removible. Para ello, clasificamos a la paciente como clase 1 de Kennedy, ya que es desdentada bilateral posterior. Para poder rehabilitarla, vamos a utilizar en nuestra prótesis una barra doble lingual y 2 soportes RPI por vestibular. Usamos una barra y no una placa lingual porque es más incómoda y molesta más a la dicción. Para poder tener un mejor soporte en nuestra paciente, también debemos primero realizar la corona de la pieza 3.4 con su respectivo apoyo. Y para finalizar, queda a disposición la bibliografía empleada para la realización de este trabajo. Muchas gracias.